El 11 de febrero de 2020, este contador, en el barrio de Heliópolis, en El Cairo, cambió un 9 por un 0. Acababa de nacer el egipcio 100 millones. Para 2030, Egipto alcanzará los 128 millones de habitantes y en 2050 serán 150 millones. Hoy día, Egipto consume alrededor de 640 metros cúbicos de recursos de agua dulce per cápita. Para muchos, Egipto es el don del Nilo. Y es que la potencia africana tiene un consumo hídrico que depende al 96% del gran río. Y todo esto está en peligro. Por esto, esta gigantesca presa, que miles de kilómetros arriba, Etiopía está construyendo en el afluente principal del Nilo, el Nilo Azul, el que lleva el 80% del caudal del total del río. La construcción de la gran presa del Renacimiento etíope no solo ha puesto en peligro el histórico statu quo de las aguas del Nilo, sino que también ha llevado al borde del conflicto internacional a los países de la región. ¿Tendrá el Nilo suficiente agua para todos? Estas disputas que rozan el conflicto bélico no son nada nuevo. En 1978, el líder etíope Mengistu Haile Mariam propuso la construcción de una serie de presas en el Nilo. Por su parte, el presidente egipcio Anwar al-Sadat amenazó incluso con una incursión militar en Etiopía. De hecho, según cables filtrados por Wikileaks, aquello fue algo más que una amenaza, y Egipto llegó a sabotear varios barcos que llevaban piezas para la presa. Etiopía cedió y las presas no se construyeron. Años más tarde, ya en 2011, Egipto andaba inmerso en una revolución popular que terminaría con la caída del dictador Hosni Mubarak. Aprovechando el caos en Egipto, Etiopía comenzó la construcción de la gran presa del Renacimiento etíope. Una vez terminada, sería la mayor central energética del continente. Este proyecto es la culminación de un ambicioso megaproyecto de modernización de la economía etíope, principalmente agrícola, y que busca renovarse hacia una economía más industrializada, centrada en la explotación y exportación de energía hidráulica. Con esta presa, Etiopía pretende hacer frente a la creciente demanda energética y favorecer su desarrollo, pues menos de un tercio de la población tiene acceso a la electricidad. Egipto, por su parte, teme que esta presa pueda limitar su acceso histórico al agua, y muchos temen que sin el Nilo no haya Egipto. Actualmente, y en función de unos acuerdos que tienen su origen durante la colonización británica, a Egipto le corresponde el 75% del caudal del Nilo. El otro 25% restante le corresponde a Sudán, el único otro gran beneficiado de estos pactos coloniales. Además, estos pactos otorgaban a Egipto el poder de veto sobre la construcción de cualquier presa que pudiera limitar sus reservas. Estos acuerdos no han sido reconocidos por ningún estado río arriba, cuyo rápido crecimiento demográfico en los últimos años y sus aspiraciones económicas requieren una mayor participación de las aguas del Nilo y replantear el tablero geopolítico de la región. En los 8 años que duran ya las negociaciones, en las que Egipto ha llegado a amenazar extraoficialmente con acciones militares, como en el pasado contra Etiopía, no se ha llegado todavía a un acuerdo definitivo. Etiopía ha contrarrestado ofreciendo a la tercera parte en discordia, Sudán, controlar con la presa las inundaciones periódicas que sufre el país con las crecidas del Nilo y parte de la energía que produzca. Pero el otro punto clave es cuánto se tardará en llenar la presa. Etiopía quiere hacerlo en el menor tiempo posible, pero eso implicaría cerrar el grifo al flujo de Egipto. En sus últimos encuentros, Egipto insiste en que el llenado de la presa se prolongue de entre 12 a 21 años, para seguir recibiendo de forma constante un caudal similar al de antes de que se construyera la presa. A Etiopía esto le parece inaceptable. Con todo así, las negociaciones continúan, aunque los ánimos están encendidos. Egipto tiene mucho que perder y Etiopía no quiere ceder lo que considera un derecho soberano. Se llegue al acuerdo que se llegue, lo que está claro es que la gran presa del Renacimiento etíope va a cambiar el Nilo tal y como lo conocemos.